Mi jefe me entregó un cheque miserable, y con una sonrisa burlona me dijo, vaya, lo estás tomando muy bien. No sabía que en ese momento, yo ya tenía preparada la bomba silenciosa que iba a destruir su empresa desde adentro. Si alguna vez te subestimaron en el trabajo, si alguna vez te hicieron sentir insignificante después de haberlo dado todo, quédate. Esta historia no solo es una venganza laboral. Es una lección de poder, dignidad y justicia. Dale like, suscríbete, y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si tu jefe se burlara de tu esfuerzo? Mi nombre es Andrés, tengo 35 años. Y lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un despido. Es la historia de cómo convertí mi renuncia en un terremoto de consecuencias calculadas que derrumbó una empresa entera. Para entender la explosión, primero hay que entender la presión que se acumuló durante años. Trabajaba en una compañía de servicios técnicos. No vendíamos software ni hacíamos marketing. Hacíamos el trabajo sucio, el trabajo invisible pero esencial que mantiene al mundo moderno en funcionamiento. Instalábamos y manteníamos la infraestructura de centros de datos, esos cerebros de silicio por los que corre todo el Internet. Era un trabajo exigente, requería esfuerzo físico para mover equipos pesados, conocimientos técnicos muy especializados para configurar redes complejas, y una presión constante porque si uno de nuestros clientes se caía, perdía miles de dólares por minuto. Y yo era bueno en eso. Jodidamente bueno. Lo daba todo. No porque me lo exigieran, sino porque era mi naturaleza. Era el tipo que se quedaba hasta las 3 de la mañana para resolver un fallo crítico que nadie más entendía. Era el que sacrificaba sus fines de semana para supervisar una instalación importante. Era el que conocía cada cable, cada servidor, cada peculiaridad de cada cliente. Era, sin que ellos lo supieran, el pilar que sostenía todo el edificio. Durante años, la relación con los dueños, dos hermanos llamados Ricardo y Javier, fue decente. Había un respeto mutuo. Pero hace unos meses, algo cambió. Contrataron a un nuevo supervisor, un sobrino de ellos con más ambición que talento, y decidieron implementar una nueva y revolucionaria estructura salarial. Nos reunieron a todos. Con una presentación de PowerPoint llena de gráficos absurdos y palabras de moda, nos vendieron la idea. Se acababa el salario base fijo y las horas extras pagadas. Ahora, todo se basaría en comisiones por proyecto completado. Las ganancias serán ilimitadas, dijo Ricardo, con una sonrisa de vendedor de coches usados. El que más trabaja, más gana. Es la meritocracia en su forma más pura. Pero ocultaron la verdad. La verdad era que la empresa había perdido 2 de sus contratos más grandes. Ya no había suficiente trabajo para que ese sistema de comisiones funcionara. Era una trampa. Una forma elegante de recortar salarios sin tener que hacer despidos. Mis compañeros más veteranos, los que tenían familias e hipotecas, protestaron. Yo, en un acto de lealtad estúpida, de una esperanza que me negaba a abandonar, acepté. Pensé, quizás si me esfuerzo el doble, si soy más eficiente, pueda hacerlo funcionar. El primer cheque bajo el nuevo sistema llegó un mes después. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un viernes por la tarde. El supervisor, Carlos, repartía los sobres con una sonrisa arrogante. Cuando tomé el mío, sentí que pesaba menos de lo normal. Lo abrí. Y sentí un golpe en el estómago. La cifra era ridícula. Era menos de la mitad de lo que ganaba antes. Y eso, después de haber trabajado más de 60 horas a la semana, incluyendo un domingo entero. Miré el número, incrédulo. Y entonces, levanté la vista y me encontré con la mirada de Ricardo, el dueño principal. Estaba observándome desde la puerta de su despacho. Y al ver mi expresión, me dedicó una sonrisa. Una sonrisa burlona, condescendiente. Se acercó y me dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Guau, Andrés. Lo estás tomando muy bien. Pensé que te quejarías como los demás». Y se dio la vuelta y se fue, riéndose por lo bajo con su hermano. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado aguantando durante años, se quebró. No fue solo el dinero. Fue la humillación. Fue la absoluta falta de respeto. Fue la forma en que me miraron, no como a un empleado valioso, sino como a una pieza de ganado a la que se le puede reducir la ración sin que proteste. Me miraron como si estuviera encadenado a ellos,
como si no tuviera otra opción. Esa noche, no pude dormir. Mientras mi esposa y mis hijos dormían, me senté en la oscuridad de mi salón. Abrí mi ordenador portátil. Y con una rabia fría y metódica, empecé a actualizar mi currículum. Cada proyecto que añadía, cada habilidad que listaba, era un ladrillo más en el muro de mi nueva libertad. No podía seguir siendo cómplice de mi propia miseria. Una semana después, conseguí una entrevista en una de las empresas más grandes del sector, la competencia directa de mi antigua compañía. Fui a la entrevista sin ninguna expectativa. Pero fui honesto. Fui claro. Fui seguro de mí mismo. Les expliqué mi experiencia, mis capacidades, las soluciones que había implementado. El entrevistador, un director de operaciones con 20 años de experiencia, me escuchaba con un interés creciente. No solo me contrataron. Me ofrecieron un puesto de jefe de equipo. Un salario que era casi el doble de mi antiguo sueldo base. Beneficios reales, seguro médico, plan de pensiones, formación continua. Y oportunidades reales de crecimiento. Salí de esa entrevista sintiendo que volvía a respirar. Pero lo mejor estaba por venir. Acepté la oferta. Y les pedí 2 semanas antes de empezar. Volví a mi antiguo trabajo. Pero ya no era el mismo Andrés. Durante esas 2 semanas, guardé silencio. Y observé. Observé cómo Ricardo llegaba cada día en su coche deportivo nuevo, un coche que probablemente costaba más que mi salario de 3 años. Observé cómo el supervisor, Carlos, se pasaba el día en las redes sociales y se burlaba de los nuevos empleados por no saber hacer las cosas. Observé cómo el ambiente de trabajo se pudría, cómo la moral estaba por los suelos, cómo los pocos clientes que quedaban se quejaban de los retrasos y los errores. Y me di cuenta de una verdad aterradora y, a la vez, empoderadora. La única razón por la que esa empresa no se había derrumbado todavía, era yo. Era yo el que solucionaba los problemas que Carlos no sabía resolver. Era yo el que calmaba a los clientes furiosos. Era yo el que se quedaba hasta tarde para terminar los proyectos que otros dejaban a medias. Yo era el pegamento que mantenía unida esa estructura podrida. Y estaba a punto de disolverme. 2 días antes de terminar mi plazo, me acerqué al despacho de los dueños. Estaban los dos, Ricardo y Javier. «Tengo que hablar con ustedes», dije. «Adelante, Andrés», dijo Javier, sin levantar la vista de su teléfono. «Voy a renunciar. Estas son mis últimas 48 horas. Cumpliré mis 2 semanas de preaviso, como marca la ley». El efecto fue inmediato. Ambos levantaron la cabeza de golpe, como si les hubiera tirado un cubo de agua helada. «¿Cómo que renuncias?», preguntó Ricardo, incrédulo. «¿Cómo lo oyen? He encontrado otro trabajo. No gano lo suficiente aquí para mantener a mi familia». «Pero, ¿por qué no lo hablaste con nosotros antes?», dijo Javier, con una falsa preocupación. «Podríamos haber llegado a un acuerdo». «Lo hice», respondí, mi voz tranquila pero firme. «Me quejé del nuevo sistema. Les dije que no funcionaba. Les mostré mis cheques. Y su respuesta fue una sonrisa burlona. Solo que ustedes nunca escucharon de verdad. Intentaron manipularme. Empezaron con el discurso de la lealtad, del sacrificio. Andrés, llevas años con nosotros. Hemos invertido mucho en esta empresa, es el sueño de nuestra vida». Hablaron de su sacrificio personal, de sus desvelos. Pero no dijeron ni una sola palabra sobre mi situación. Ni una. Entonces, me armé de valor y les hice la pregunta que los dejó sin aire. «Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que un empleado competente, el mejor en su puesto, debería poder tener una vida digna con el sueldo que le pagan?» Se miraron, incómodos. «Sí, claro, por supuesto», balbuceó Ricardo. «Entonces, mi decisión es la correcta», concluí. «Porque yo, aquí, no la tengo». Me di la vuelta y salí de su despacho, dejándolos con un silencio atronador. Mi salida fue como empujar la primera ficha de un dominó cuidadosamente alineado. Al día siguiente, 2 de los técnicos más veteranos, al enterarse de mi marcha, presentaron también su renuncia. Muchos otros me escribieron a mi móvil personal durante esa semana. «Andrés, si tú te fuiste, que eras el que sabía de todo, ya no vale la pena quedarnos. Gracias por abrirnos los ojos.
Llevábamos meses aguantando lo inaguantable. Mañana mismo empiezo a buscar otro trabajo. Ya no vamos a aguantar más. Una semana después de mi partida, con el caos ya desatado en la empresa, mi teléfono sonó. Era Carlos, el supervisor. Su voz no era arrogante. Era un lamento desesperado. Andrés, por favor, tienes que volver. Un servidor de nuestro cliente más importante se ha caído. Nadie aquí sabe cómo arreglarlo. Nos van a cancelar el contrato. Vaya, Carlos, le respondí, saboreando cada palabra. Ahora sí te importa lo que valgo. Por favor, Andrés, te lo ruego. Podemos hablar de un aumento, de lo que quieras. Tuvieron su oportunidad, Carlos. La desperdiciaron. Y colgué. Desde entonces, la información que me llega de antiguos compañeros es la crónica de un colapso. Proyectos cruciales atrasados durante semanas. Clientes furiosos cancelando contratos. Pérdidas económicas masivas. Todo porque creyeron que el pilar que sostenía su edificio era prescindible. Pero la venganza, la verdadera y más increíble venganza, llegó 6 meses después. Yo ya estaba establecido en mi nuevo trabajo. Me habían ascendido a jefe de equipo. La vida era buena. Un día, el director de recursos humanos me pidió que me uniera a él en la fase final de entrevistas para un puesto de técnico junior. Quiero tu opinión experta, Andrés, me dijo. Me senté en la sala de entrevistas. Y a los 5 minutos, la puerta se abrió. Y entró él. Carlos. Mi antiguo supervisor. Más delgado, con el rostro demacrado por el estrés y con un currículum en la mano. Cuando me vio, sentado al otro lado de la mesa, su rostro se convirtió en una máscara de puro terror. Se quedó paralizado en la puerta. Yo le sonreí. Una sonrisa tranquila, profesional. Adelante, Carlos. Toma asiento. Estábamos esperándote. Durante los siguientes 15 minutos, le hice una entrevista impecable. Le hice preguntas técnicas que sabía que no podría responder. Le pedí que describiera sus logros en su anterior empresa, forzándolo a admitir, con otras palabras, que su mayor logro había sido delegarme todo a mí. Cuando terminó, le di las gracias por su tiempo. Él salió de la sala sin poder mirarme a los ojos. El director de recursos humanos se giró hacia mí. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Lo miré, mi rostro serio y profesional. No tiene el perfil que buscamos, dije. Le falta experiencia práctica en la resolución de problemas complejos. No está cualificado. No hubo gritos. No hubo un escándalo. Solo una salida dignosa que provocó un derrumbe inevitable. Y un rechazo profesional, frío y justificado, que cerró el círculo para siempre. Mi nueva vida comenzó con ese solo paso que di fuera de aquella oficina. Ahora tengo estabilidad. Tengo respeto. Duermo tranquilo. Y cada vez que paso por delante del edificio de mi antigua empresa, que ahora tiene un cartel de "se alquila", sonrío. Porque aprendí una lección vital: si no te valoran, no estás obligado a quedarte. A veces, la mejor venganza no es un acto de guerra. Es simplemente irte, y dejar que el vacío de tu ausencia se convierta en su propio infierno. No subestimes tu valor. No confundas la lealtad con la resignación. A veces, solo necesitas recordar quién eres y lo que vales, para que el mundo, tarde o temprano, lo recuerde también. ¿Alguna vez te subestimaron en el trabajo? ¿Tuviste una revancha silenciosa o explosiva? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, suscríbete para más relatos como este. Porque aquí, la justicia, siempre encuentra su camino.